Me encuentro con Guillermo Jaime Echeverry. Muchas gracias, bienvenido al programa y bienvenido a nuestra ciudad. Un gusto, Guillermo. Sí, para mí también volver, estuve el año pasado y bueno, es un gusto volver otra vez acá. Un placer. Y bueno, estábamos hablando recién fuera del micrófono, el tema que te fuiste a buscar para la disertación de esta tarde, educar en la sociedad actual o educando en la sociedad actual. A ver, ¿de qué se trata tu tema el día de hoy? Bueno, no, fundamentalmente voy a hablar sobre la situación educativa en la Argentina, los problemas que tenemos y algunas de las situaciones que plantea una sociedad que no está realmente muy interesada en la educación. A ver, ¿por dónde empezar este camino? Yo creo que por tomar conciencia de los problemas graves que tenemos, la gente no tiene conciencia de la situación en la que estamos, por más que se difunden los datos, nadie se da por aludido, ¿no? Si uno pregunta cómo está la educación en el país, el 70% de los padres dice que está mal o muy mal. Sin embargo, si son más padres, se le pregunta cómo está la educación de sus hijos, si están satisfechos, el 70% está satisfecho o muy satisfecho con la educación de sus hijos. Vale decir que la gente percibe que hay un problema, pero no se siente afectada por ese problema. Y así es muy difícil que la situación cambie. Por eso es importante marcar que las deficiencias están en todos los tipos de educación. Ahora, ¿por dónde podríamos empezar, digamos, cada uno desde nuestro lugar? Los docentes por su lugar, los papás como papá. ¿Cuál sería, digamos, la célula madre para poder empezar a producir los cambios, no? No es fácil eso, porque eso es un problema social complejo. De todos modos, todos pueden hacer algo. Los padres, por ejemplo, le pueden leer a sus hijos. Si le leen a sus hijos, yo creo que ya los hijos están mucho más preparados cuando llegan a la escuela para hacer las tareas fundamentales de la reflexión, de la imaginación que tienen tan relacionadas con la lectura. Y después tener, digamos, fijarse en la importancia que tiene el logro académico, la exigencia. En general, la educación actual es una educación muy permisiva y en realidad los chicos se dan cuenta de eso, que a nadie le interesa mucho y bueno, se lo toman también de manera muy liviana. Yo escribí hace poco un artículo que se llamaba los chicos tienen derecho a ser exigidos, porque en realidad es un derecho el hecho de que a uno le importa el otro y por eso le exige. Si no le exige, que no le interesa, ¿no? Los chicos perciben eso. Ahora, como mamá, como abuela o como persona, realmente es tristísimo lo que está pasando, porque usted está hablando de leer y es lo que más se ha perdido prácticamente, ¿no? Que tiene que ver con el diálogo también. Y eso es fundamental, tiene que ver con la riqueza interior, con las palabras que manejan los chicos. Eso es un gran empobrecimiento que estamos viendo ahora, así que eso me parece importante. Y después tenemos una deuda en cantidad de gente educada. De cada 100 chicos que inician la escuela primaria, solo 50 terminan la educación media, vale decir que 50 quedan afuera del sistema. Eso es muy serio. Y de los 50 que terminan, la mitad tiene graves problemas. La mitad no entiende lo que lee y 2 de cada 3 tienen dificultades para la matemática, las simples operaciones de abstracción vinculadas con la matemática. Eso es muy grave, es una deuda muy grave que nadie parece estar dispuesto a pagar. Ahora, es una deuda de ambos lados, porque se podría decir también que, uno por lo que va leyendo, que muchos de los trabajos del futuro todavía no se han creado. Entonces, ¿sirve de algo la educación de hoy? Sí, sirve porque sirve para formar a la persona, obviamente, son las habilidades fundamentales. Si uno no entiende lo que lee, no tiene capacidad de abstracción, no se ubica en el tiempo y espacio histórico, es tiempo perdido. Claro. Así que la idea de las habilidades del futuro es muy interesante, pero mientras decidimos cuáles son, a los chicos enseñémosles algo, pobrecitos, porque pasan por las escuelas y nadie les enseña nada pensando que tienen que desarrollar ciertas habilidades especiales. Un chico que termina la escuela sabiendo leer y escribir, entendiendo lo que lee, teniendo capacidad de abstracción, es capaz de hacer cualquier cosa. Así que me parece que tendríamos que concentrarnos en esa tarea y después pensar todo ese discurso contemporáneo de las habilidades. Y las habilidades son las de siempre. Para hacer cualquier trabajo se necesita eso. Así que, aunque no imaginemos el trabajo, eso se puede hacer. Claro, porque es la esencia, la base. Y bueno, todo este mundo que nos parece tan cambiado, tan distinto al anterior, fue hecho por personas que tuvieron una educación tradicional. De modo que, digamos, todos esos inútiles no son. Así que me parece a mí que habría que tener cierta humildad en ese sentido y enseñar a los chicos esa cosa sencilla que tiene poco lustre, que es saber leer y escribir, entender lo que se lee, poder discutir, tener riqueza de lenguaje. Eso es fundamental. Ahora,
¿Qué pasa en el camino? Porque también nos encontramos con alumnos que a lo mejor en el primario han sido abanderados y en la vida, cuando uno los vuelve a encontrar, a lo mejor los encuentra, no sé, sin desmerecer nada, pero a lo mejor hasta en la calle, sin un trabajo y con poco éxito en la vida de trabajo, me refiero. La educación no garantiza nada, lo único que garantiza es la posibilidades, da posibilidades de hacer. Después que se haga o no se haga, eso es otra historia. Claro. Eso depende de la iniciativa de cada uno, del ambiente en el que se encuentra. Pero obviamente una persona que ha tenido la oportunidad de formarse, de educarse, tiene mayores posibilidades que la que no lo ha tenido, más allá de casos individuales, ¿no? Por supuesto. Y ahora se habla tanto, por ejemplo, de la educación de Finlandia, de otros lugares. ¿Habría posibilidad de que nosotros tomemos alguna cosa que ya se ha hecho como experiencia? Me refiero a decir, bueno, si ellos ya allanaron un camino, hay cosas que podemos copiar y valernos de eso. Sí, pero no es lo mismo. Finlandia es un país un país muy homogéneo, no hay grandes diferencias sociales, todo el mundo es muy parejo, las escuelas son todas escuelas públicas. Es muy difícil comparar con una realidad tan diversa como la que tenemos nosotros. Y lo que hace Finlandia es un país que hace una educación, no tiene doble escolaridad, está muy pocas horas en la escuela los chicos, es otra cosa. Entonces es muy difícil hacer esas comparaciones. No hay receta, lo único importante es que los maestros sean buenos. No hay educación de calidad sin docente de calidad, el resto es imposible. Así que tenemos que poner énfasis en los docentes. Y para poner énfasis en los docentes y para tener buenos docentes, la sociedad tiene que valorar la tarea docente, cosa que hoy no hace. Ahora, una cosa que también los docentes dicen es que ellos ahora les toca hacer muchos roles, cumplir como muchas facetas, porque también ahora se agregó la neurociencia, es como que los maestros tienen que ser maestros de todos y profesores nada al final, porque es como que ya no se pueden focalizar en una cosa. Precisamente por eso yo señalo que habría que volver tal vez a la humilde tarea de enseñar a los chicos las cosas básicas, que nadie se las va a enseñar si no las ve ahí. A manejar un celular seguro que saben, pero eso no es fundamental. Eso son herramientas, lo importante es que lleva uno a la herramienta. Uno puede ir a buscar estupideces o buscar cosas trascendentes. Lo que decide qué es lo que hace es la persona. Y la tarea es la formación de la persona, que tenga criterio, que sepa, que se puede interpretar. Todo eso lo da la educación, que es una tarea difícil, complicada, es un trabajo, ¿no? Cualquiera que aprendió algo sabe que es un trabajo, que le costó un esfuerzo, por supuesto interesado por los docentes, apoyado por los padres, pero un trabajo personal. Y hoy hay una cierta resistencia a hacer este trabajo. Hoy se piensa que el objetivo de la educación es divertir a los chicos. Por eso los padres, los chicos dicen, el nene en la escuela se aburre. El nene no va a la escuela a divertirse, el nene va a la escuela a hacer un trabajo, aprender algo complicado. Imagínense lo que es aprender a leer. Es difícil, nosotros porque lo sabemos, pero el que no lo sabe es complicadísimo. Interpretar que eso que escribe es un signo, la letra, lo que quiere decir, todo eso es muy difícil. Así que realmente hay que concentrarse en eso. Y bueno, hay que resignarse que hay momentos en la vida en que uno se calla y aprende. Y por último, me interesa muchísimo su opinión con respecto a la educación pública o privada. Esto de que también nos enteramos que vienen muchas personas de otros países a educarse en nuestras escuelas, en nuestras universidades, y de pronto hoy se está por perder la posibilidad de una educación pública, ¿no? La educación pública es fundamental porque es la que ha permitido hacer la alianza social en el país. Cuando yo iba a la escuela nos poníamos guardapolvito blanco y al lado estaba el hijo del almacenero con el del abogado, el del carnicero, con el del médico, y todos éramos lo mismo, y así aprendimos a convivir con distintos niveles sociales. Eso se ha perdido. Hoy los chicos se educan en guetos, los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, y eso es muy grave para la estructura social del país. Recién en la universidad, en realidad, hay una cierta, en la universidad pública, ¿no? Hay una cierta mezcla, pero antes no se produce, los chicos están muy separados, y eso yo creo que es muy contraproducente. Hay muy buenas escuelas públicas y muy malas, muy buenas escuelas privadas y muy malas, así que no se puede generalizar. No necesariamente porque uno pague el resultado es mejor. A lo que me refería es que si nosotros vamos a otro país a tomar salud o a tomar educación, tenemos que pagar. En cambio, muchas personas vienen al nuestro y con total... La Argentina ha tenido una tradición de generosidad en su educación, que a mí me parece que no debería perderla porque el problema no es tan grave. Lo que sí que en la universidad hay mucha gente que llega porque en sus países no puede acceder. No aprueban los exámenes o no entran con los cupos y bueno, y vienen acá y acá sigue todo eso gratuito, fácil, ingresan y después se van. Así que eso yo creo que si es un problema que está adquiriendo importancia, habría que ver cómo encararlo.
pero no me parece que sea un problema. Creo que habría que seguir en la línea de la tradición generosa de la educación argentina, que ha sido un pionero en América Latina. No vienen acá porque seamos mejores, vienen acá porque en sus países no los quieren. Entonces hay que entender eso, digamos, no es que porque dicen vienen muchos extranjeros, vienen por eso. Porque tienen examen, Brasil tienen exámenes muy duros, tienen cupo para ingresar a las universidades, y bueno, cuando no les da todo eso, se vienen acá, después de unos años se vuelven y le dan la reválida y siguen en Brasil. Y eso pasa en muchos otros países, de modo que no hay que engañarse, no es que vienen acá por el prestigio de la Argentina, vienen acá porque en sus países no los quieren, no son aceptados. Y bueno, y recién el camarógrafo también me hacía referencia a esto de la ideología, ¿no? De que también se ha sumado esto, de que cada uno opina desde su lugar y es como que cada vez se le da más crédito a distintas opiniones, ¿no? Bueno, es libre, cada uno puede opinar lo que quiere, por supuesto. Eso sí, el problema es que, bueno, me parece que es un error que se politice un tema como el de la educación, que se partidice, porque es un tema político, pero se partidice un tema como el de la educación que nos interesa a todos. Todos estamos interesados en que la educación sea mejor. La Argentina, quien tiene que educar mejor a mayor cantidad de gente, y especialmente en una democracia que dependemos de la opinión de los otros. Así que nuestra vida depende de la calidad que tiene el que tengo enfrente. No estamos aislados y eso me parece muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos que hacer un esfuerzo para educar al otro. No basta con salvarme individualmente, porque además es imposible. Tenemos que salvarnos todos en conjunto. Y bueno, eso ya viene de la época de Sarmiento. Yo siempre repito una frase de Sarmiento que decía, si no los queréis educar por caridad, al menos hacedlo por miedo. Y me parece que eso es importante, tener la idea de que dependemos de los demás, que tenemos que hacer un esfuerzo. Si no lo queremos hacer porque pensamos que es un derecho humano fundamental, como yo creo que es, hagámoslo aunque sea por miedo. Porque si no tenemos gente educada, aquellos cuyas vidas no son valoradas por la sociedad, tampoco van a valorar nuestras vidas. Así que no nos van a bastar los country, los perros, la policía, nos van a matar a todos, porque ya no comparten los códigos básicos. Y toda esa gente que lamentablemente queda excluida, porque no es que sean pobres, están excluidos, están fuera de la sociedad. Y eso yo creo que es sumamente grave y creo que debemos corregirlo rápidamente. Esas cifras que le señalaba al principio, que de cada 100 chicos solo 50 terminan la escuela media, eso es un escándalo. La Argentina es un problema gravísimo que tiene para su futuro. La verdad que es penoso. Yo siempre trato en las notas de dejar un mensaje esperanzador de que podemos lograr una sociedad mejor y bueno, de hecho, por algo también hoy en esta escuela lo han invitado a participar y de alguna manera hay mucha gente que también está del otro lado con un compromiso hacia su familia y hacia la sociedad, ¿no? Si no creyera que es posible, no estaría acá, estaría en mi casa que estoy más cómodo. Lo hago porque me parece que es importante que la gente reflexione sobre este tema. Claro que hay mucho, el país se mantiene por eso, pero lo que tenemos que hacer es que eso llegue a todos. El esfuerzo fundamental que tenemos que encarar como dirigentes es garantizar que todos tengan las mayores oportunidades. Guillermo, gracias. Te saqué del desayuno, así que doblemente gracias por esta oportunidad de llegar a mucha gente y bueno, y ojalá que a través de estas charlas y de muchas otras que se van realizando a nivel país podamos tomar un poquito de conciencia y empezar a reflexionar sobre estos temas que realmente tienen que ver con la base y con nuestra esencia. Por supuesto. ¿no? Con lo que somos. Bueno, gracias por la invitación. Gracias.